Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una de las historias más emblemáticas de la Biblia, el diluvio y el arca de Noé. Una historia que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el significado que se esconde tras la inundación, el arca? Y el arco iris. Es cierto, a menudo nos quedamos con la imagen del arca, flotando en un mar interminable. Pero hay mucho más. ¿Verdad? Mucho más que analizar. La historia combina justicia divina con misericordia y destrucción con renovación. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y nuestra relación con lo divino. Totalmente. Empecemos por el contexto. El libro del Génesis describe un mundo donde la humanidad se había alejado del camino de la rectitud. Todos los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solo el mal. Aquí es crucial entender que la Biblia no presenta el diluvio como un capricho de Dios, sino como una respuesta. Al grado de corrupción que había alcanzado la humanidad. Oh, yeah. Afligido por esta situación, decide purificar el mundo a través de una inundación catastrófica. Yeah. Es un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo. Y en este punto entra Noé, Ya. descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, encontrando gracia a los ojos de Dios en medio de tanta maldad. Exacto. Pero la palabra perfecto no se refiere a una perfección moral absoluta, sino a la obediencia de Noé a Dios. Es un concepto clave en el Antiguo Testamento. La rectitud se define por la fidelidad a los mandatos divinos. Noé, a pesar de la creciente perversión a su alrededor, se mantiene fiel y se convierte en un faro de esperanza. Y esa fe se pone a prueba de una forma bastante extrema, ¿no? Dios le ordena construir un arca con especificaciones muy detalladas para salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie animal. Imagínate. Imagine la magnitud de esa tarea. Absolutamente. Construir un arca de esas dimensiones en una época con tecnología tan rudimentaria debió requerir una confianza inquebrantable, enfrentado al escepticismo Sí. y las burlas de quienes lo rodeaban. Noé confía en Dios y sigue sus instrucciones. Al pie de la letra, es un testimonio de la fuerza de la fe, incluso cuando parece irracional para el resto del mundo. El arca en sí misma es un símbolo potentísimo, un refugio, una tabla de salvación en medio de una destrucción total. Sin duda, representa la protección divina, la esperanza que se extiende incluso en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la fe y la obediencia pueden abrir un camino hacia la salvación. No es solo una estructura física, sino una representación tangible de la gracia de Dios. Y hablando de esperanza, no podemos olvidar el símbolo que aparece después del diluvio, el arco iris. Es como si Dios sellara un pacto con la humanidad, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris, que antes era un fenómeno natural, que transforma en un símbolo del pacto entre Dios y la humanidad, marca un cambio en su relación, de la ira y el juicio, a la misericordia y la reconciliación. Es decir, el diluvio no es solo una historia de castigo, sino que también lleva un mensaje de perdón y un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo se refleja esta idea en el significado del diluvio en sí? Exacto, el diluvio. Aunque devastador, no es el punto final, Ajá. es una purificación, un lienzo en blanco para una nueva era. Y aquí, el simbolismo del agua es clave. Es cierto, a menudo asociamos el agua con la limpieza, el renacimiento. Yeah. En este caso es como si el diluvio fuera un bautismo, a escala global, lavando la corrupción Ya. y la maldad que habían impregnado la tierra. Ajá. Eso así, el diluvio no es solo un acto de destrucción, Claro. sino también de renovación. Prepara el camino para una nueva creación, donde la humanidad tiene la oportunidad de reconstruir su relación con Dios, sobre bases más firmes. Un nuevo comienzo de la maldad que había prevalecido. Y hablando de reconstruir, me parece fascinante cómo se ha interpretado la historia de Noé y el arca a lo largo de los siglos. Desde la perspectiva cristiana tradicional, el diluvio se ve como un juicio divino, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento y la purificación. Es una dualidad que nos invita a reflexionar. Por un lado, la inundación representa la severidad del juicio de Dios sobre el pecado, pero por otro lado, el hecho de que Dios salve a Noé y a su familia. Y a través de ellos, la posibilidad de una nueva humanidad nos habla de su infinita misericordia y su deseo de redención. Y no podemos olvidar la interpretación del arca como símbolo de la salvación en Cristo. Muchos ven un paralelismo entre el arca que protege a Noé del diluvio y la figura de Jesús que ofrece refugio de la tormenta espiritual. Es una analogía poderosa. Así como aquellos que estaban en el arca se salvaron de las aguas del juicio. Los creyentes encuentran refugio en Cristo, quien los protege del juicio final.
y les ofrece la vida eterna. El arca se convierte en una prefiguración de la salvación que se ofrece a través de la fe. Es increíble cómo una historia tan antigua puede tener tantas capas de significado. Y lo que también me resulta fascinante es que la historia del diluvio no es exclusiva de la tradición judeocristiana. Encontramos relatos similares en otras culturas como la epopeya de Gilgamesh o los mitos griegos. Así es. La presencia de narrativas de inundaciones en diversas culturas sugiere que la idea de una purificación cataclísmica, un nuevo comienzo después de la destrucción, es un tema universal, que resuena en la psique humana. Quizá refleja una comprensión innata de que a veces es necesario un cambio radical, una ruptura con el pasado, para que pueda surgir algo nuevo y mejor. Como si la humanidad a lo largo de su historia hubiera reconocido la necesidad de un reinicio ante la adversidad y la corrupción. Es una idea intrigante y nos lleva de nuevo al tema central de la historia de Noé. La esperanza. A pesar de la oscuridad y la destrucción, el diluvio no es el final. Es un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad escriba una nueva historia, una historia de fe, obediencia y reconciliación con Dios. Y esa esperanza, ese nuevo comienzo se cristaliza en el arco iris, ¿no crees? Un símbolo tan simple, pero a la vez tan cargado de significado. Sin duda, el arco iris deja de ser un mero fenómeno meteorológico para convertirse en un recordatorio tangible de la promesa de Dios. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, nos recuerda esa promesa de Dios, su pacto de no volver a destruir la tierra, con un diluvio, una señal de misericordia y reconciliación, una señal de que, incluso después de la tormenta más oscura, la luz y la esperanza siempre regresan. Es un símbolo universal que trasciende culturas y creencias. Todos podemos contemplarlo y maravillarnos sin importar nuestro trasfondo. El arco iris nos recuerda la bondad y la fidelidad de Dios, su compromiso inquebrantable con la humanidad. Al final. Creo que esa es la lección más importante que podemos extraer de la historia de Noé y el diluvio, que incluso en medio de la adversidad, la desesperación, incluso el juicio, la esperanza nunca se extingue. Siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento, la renovación y un nuevo comienzo. Exactamente. La historia de Noé es un llamado a la fe, a la obediencia y a la confianza en la promesa de Dios. Es un recordatorio de que incluso cuando las aguas suben a nuestro alrededor, la mano de Dios siempre está allí para guiarnos hacia un terreno más seguro. Para concluir nuestra inmersión en esta historia tan rica en simbolismo, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo resuena la historia de Noé en tu propia circunstancia sobre la fe, la resiliencia y la esperanza? Puedes aplicar el tema a tus propias circunstancias. Es una pregunta que vale la pena explorar. La historia de Noé no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas, desafíos, en última instancia, nuestra capacidad para superar la adversidad y encontrar la redención. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión En la historia de Noé y el diluvio. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a reflexionar sobre el poder de la fe, la importancia de la obediencia y la promesa eterna de esperanza. que se nos ofrece a través del arco iris.